Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre por qué el emperador Palpatine prefiere usar Stormtroopers y no clones para su imperio. La quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos. Y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic, y ya se viene otra actualización en las preguntas del día, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Darth Atrius nos cuestiona si es posible que Crosshair termine muriendo en esta temporada. Y aquí entramos en los terrenos de eso que llamamos la especulación responsable, Masters. Pero creo que efectivamente Crosshair es uno de esos personajes que podremos considerar que tiene un camino de perdición por todas las elecciones que ha tomado siendo un perrito fiel al Imperio. No obstante, Masters, yo personalmente no lo veo muriendo pronto en el Bad Batch. Creo pues que aún la historia de Crosshair tiene mucha carnita por dar en futuras temporadas 3 o 4 del Bad Batch. Y también creo que su relación con sus hermanos clones aún tiene mucho que dar, pero dado su contexto como un personaje semi-villanesco, sí lo pondría en los candidatos potenciales para morir en un arco más cercano al final de la serie del Bad Batch. Y esto podría ser al Star Wars redimiéndose como lo hicieron Vader o Kylo Ren, o inclusive de una forma que por ahora no la vemos venir. Pero en definitivo sí veo que Crosshair puede tener un arco final fúnebre, sobre todo pues porque no sabemos nada de su futuro y porque también es sumamente obstinado y orgulloso. Pero eso, claro, aún está por verse en el final del Bad Batch, Masters. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Diego Pavón nos cuestiona ¿qué hará el Moff Tarkin tras el arresto del vicealmirante Rampart? Y bueno, en Bad Batch 2 en Coruscant, con todo ese arresto de Rampart enfrente de los ojos de Palpatine, nos quedamos básicamente sin el villano principal de esta serie. No obstante, en ese mismo arco, muy casualmente, Rampart menciona al Moff Tarkin frente a Mas Amedda sabiendo que es su superior. Esto pues como lo vimos también en la temporada pasada. Governor Tarkin assured me you were capable of getting the Senate to support this bill. I am not the one who will suffer if it doesn't pass. Y sabemos que Rampart, Masters, también lo ha estado ocultando todo, no solo pues con la destrucción de Camino, sino que inclusive que el Bad Batch vive del propio Tarkin y del resto del Imperio. No nos olvidemos que por eso mató al Capitán Wilco en la temporada 2. Así que esto puede ocasionar que se venga el puño de hierro de Tarkin y sus fuerzas de élite en una persecución del Bad Batch más adelante. Y más ahora, Masters, que sabemos que hay clones rebeldes como nos dijo Cody y que se ha acelerado la sustitución de estos clones por simples reclutas Stormtroopers humanos. Y creo que definitivamente alguien deberá llenar el hueco que tenemos en la serie del villano. Y ese alguien bien puede ser el Moff Tarkin, pero también el Gran Moff puede nombrar a otro perrito faldero como Rampart que aún no conocemos. Vaya, esto nos da oportunidades en el Bad Batch de ver a personajes nuevos o viejos conocidos que sean jóvenes. Pero creo que esta serie, al tratarse de clones, no será definitivamente el villano un sensitivo a la fuerza o inquisidores ni nada de eso, sino más bien algo más ad hoc a lo que representa el Bad Batch. Así que me parece que la partida de Rampart de una forma u otra anuncia un retorno eventual en un cameo del Moff Tarkin y sobre todo de la operación del círculo cercano del emperador Palpatine. Seguramente pues para detener cualquier revuelta o una loca cruzada de los soldados clones, como sabemos que algo gordo están orquestando Rex y Echo, y eso eventualmente puede implicar al Bad Batch para complicar las cosas en esta temporada u otras futuras. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Ángel Herrera nos cuestiona ¿cuánto costaba un sable de luz en el mercado negro de esa galaxia? Y bueno, hay que considerar que no es lo mismo la época donde había Jedi por montones y donde no había y por ende los sables eran más raros. Eso pues es en realidad clave. Pero también aquí la serie de Clone Wars en su temporada 2, concretamente en el capítulo 11, cuando a Ahsoka le roban su sable de luz verde en los distritos bajos de Coruscant, ella pues más tarde termina por buscarlo en el mercado negro, contactándose con un viejo Quarren vendedor de noodles y que era en realidad un mercader de armas. Y ahí pues ella investiga junto con el maestro Tera Sinube y los dos en ese capítulo le preguntan al Quarren cuánto costaba un sable y ahí se nos dice la cifra de 20,000 créditos, Masters. Y esto es en referencia al mercado negro. Y esto comprueba el costo en el mercado negro de un sable de luz antes de los terribles eventos de la Orden 66, Masters. Pero ¿qué después cuando no había caballeros Jedi, cierto? Ya que no nos olvidemos que todos los sables de luz fueron quemados por el imperio de Palpatine ahí mismo en Coruscant.
Así que es obvio que a partir de ahí deberían costar más por su escasez. Y hay estimaciones de que un sable de luz en los tiempos altos imperiales o en la Guerra Civil Galáctica podría costar en el mercado negro hasta más de 50,000 créditos, Masters. Y obviamente esto también dependería de la rareza del Kyber en su interior, o si también este era un sable histórico de un Jedi o Sith famoso, como fue por ejemplo el sable cruzado de Darth Atrius. Eso pues podría costar mucho más que 50,000 créditos. Así que con ciertos sables el costo podría dispararse dependiendo de la espada. Tanto así pues como para comprar con un solo sable de luz en el mercado negro, el costo total de una nave usada como un X-Wing T-65 que rondaba los 65,000 créditos. Así que los sables, al no haber más Jedi, ni tampoco más individuos que los produjeran, fueron aumentando su valor con el tiempo al ser verdaderas antigüedades. Es así que en esta cuarta pregunta el Máster Ángel Herrera contraataca, cuestionándonos por qué Obi-Wan Kenobi no ayudó al Jedi Nari, pero sí al Jedi Ezra Bridger. Y de verdad esta cuestión es mucho más simple de lo que parece, Masters, ya que el maestro Kenobi que vimos en su propia serie en el año 10 después de la Orden 66 y 9 años antes de los eventos de Una Nueva Esperanza, era básicamente un hombre roto que vivía con miedo y con todos sus pecados a cuestas por todo lo que le pasó con su hermano Anakin, teniendo que vivir con la destrucción de los Jedi y de cuidar a Luke Skywalker a la distancia, todo pues sin ser descubierto. Pero justo pues la serie de Kenobi fue planteada a propósito con ese conflicto en el Jedi para más tarde resurgir como un hombre que recordaría lo que era ser un Jedi y sobre todo alguien que en todos esos años había olvidado quién rayos era y sobre todo la importancia de ayudar a otros sin hacerse la vista chiquita. Kenobi pues había vivido muchos años sin querer intervenir, todo pues para no llamar la atención para que tampoco descubrieran a Luke Skywalker, y por eso es tan significativo que Obi-Wan Kenobi se niegue a ayudar al joven Jedi Nari, esto en un principio de su serie conduciéndolo a que lo casen los inquisidores ahí en Tatooine, y eso en parte fue por culpa de Kenobi. No obstante, más tarde, reenfrentándose a Vader y superando toda esa prueba en su serie, logrando reconectarse con sí mismo y recobrar su fe, lograría pues que Kenobi le diera vuelta a la situación, tanto así como para entrar en comunicación con su maestro Qui-Gon Jinn, como lo vemos al final de la serie. Vaya, es un Kenobi que da un salto gigantesco y un cambio total en su personalidad para crecer y dejar sus miedos atrás, convirtiéndose ahí en un maestro listo para entrar en comunión con la fuerza. No obstante, cuando lo vemos ayudando a Ezra Bridger, ya vemos al experimentado Kenobi de los tiempos de Alec Guinness sucediendo este evento en la temporada 3 de Rebels, casi 7 años después de la serie de Kenobi. Ahí era un maestro Jedi aún con más experiencia, pero también es un hombre convencido de todo lo que hace con una renovada fe y sobre todo salvaguardando el puesto de avanzada Jedi más importante de toda la galaxia, cuidando a Luke, sobre todo después de todos los errores que había cometido antes cuidándolo. Así que en este sentido no duda en ayudar a Ezra y a guiarlo, pese a en parte Ezra haber conducido a Darth Maul hasta ahí por la relación que Bridger tuvo con él. Pero justo sería un maestro Kenobi quien terminaría acabando al Sabrak poniéndole una trampa, haciéndolo creer que usaba la forma de combate de Qui-Gon Jinn con la que Darth Maul sabía que había asesinado al maestro de Kenobi. Así que en todo esto resuena la maestría, la sabiduría y la renovada fe de Obi-Wan, ayudando a Ezra Bridger a diferencia de lo que vimos en un principio de su serie no ayudando a nadie. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el miembro del canal y aprendiz Sith Federico Casado nos cuestiona por qué el emperador Palpatine prefiere usar Stormtroopers y no clones para su imperio. Y bueno, Masters, esto tiene que ver en cómo se construyó la era imperial en los primeros años de ese gobierno, porque sabemos que en menos de un lustro desde la Orden 66, los millones de clones que operaban como una fuerza militar primero de la República y después del Imperio serán reemplazados rápidamente, ya siendo en realidad mayoría los reclutas humanos Stormtroopers en los tiempos de Jedi Fallen Order, que se da en el año 5 del Imperio, algo que también es muy notorio en millones de reclutas humanos como lo vimos en la cinta de Solo peleando en las trincheras, y eso se da 10 años después también de los eventos de la Orden 66. Pero también esto tiene todo que ver con la serie del Bad Batch y el primer año del Imperio, el cual se nos narra mediante las 2 primeras temporadas, ya que ahí desde el día 1 tras la Orden 66 fue el emperador Palpatine en camino quien buscó adueñarse de la tecnología de la clonación para sus propósitos oscuros, como es muy notorio en esta serie viendo las instalaciones del Monte Tantis y también usando a sus lacayos como el Moff Tarkin y el vicealmirante Rampart sobre todo. Y no solo lo hizo para apropiarse de la tecnología de la clonación, sino como un medio para eliminar Camino como una fuente de suministro del ejército de clones, sino también para no tenerle que responder al Senado Imperial pagándole a esos caminoanos, como lo vimos claramente en el Bad Batch o en Clone Wars antes.
Así que esto implicaba también un gasto cuantioso de recursos del Imperio, y en este sentido también un ejército de reclutas humanos sería mucho más barato también. Y ojo, la clave aquí es que desde el día 1 también el emperador le ordenó a sus lacayos comenzar el proyecto Manto de Guerra como un prototipo mínimamente viable para sustituir a los clones por reclutas humanos. Y eso lo vimos en el Bad Batch 1 con Crosshair dirigiendo a un pequeño escuadrón. Pero si nos fijamos en la temporada 1 y 2, cada vez ha sido más notorio que hay más y más reclutas humanos entrenándose y caminando abiertamente entre los clones. Y eso se nota desde que vimos al clon Gregor, pero también en las instalaciones donde vive Crosshair. Así que ese proyecto de nuevos reclutas humanos fue parcialmente exitoso como lo vimos en el Bad Batch 1. Y esto es vital para entender el contexto. No obstante, la pregunta ahí queda. ¿Por qué hacer esto de parte de los Sith si los clones eran mejores que los Stormtroopers, cierto? Y es bastante notorio, Master, si juntamos todas estas piezas que conocemos del inicio del Imperio, de la herencia de la Guerra de los Clones y de la serie del Bad Batch y de lo que haría eventualmente Palpatine con la clonación, que su plan en resumidas cuentas era quitar a los Kaminoanos del camino para controlar solo la clonación. No por nada vimos las instalaciones del Monte Tantiss en Legends. Esto también rimando con científicos como el Dr. Pershing del Mandalorian, individuos pues que tenían el mismo traje y el mismo logo. Vaya, es muy consistente en el canon la experimentación de diferentes esbirros como lo vimos con los Kaminoanos en Bad Batch 1 o lo que también vimos en Nevarro en el Mandalorian. Y eso también implica que el emperador Palpatine estaba experimentando con los midichlorians de niños sensitivos a la fuerza. Niños que también robó como lo hemos visto en diversas series o como es bastante claro con el propio niño Grogu. Y sabemos que a final de cuentas por las secuelas, que esa mezcla de hebras genéticas daría un solo cuerpo para vivir para siempre para Palpatine en Exegol, sino también creando Snow gracias a esas hebras genéticas y a toda la tecnología kaminoana que tenía, inclusive utilizando la mano perdida de Luke Skywalker. Y esto es clave por una parte, pero hay que recordar que también para apropiarse de la tecnología necesitaba Darth Sidious quitar a los Kaminoanos del medio y por ende también a sus soldados clones. Ojo, que no hay que olvidarnos que Lama Su, el primer ministro de Kamino, nos había dicho en el Bad Batch 1 que el genoma de Jango Fett se estaba degradando justamente en el primer año del Imperio. Entonces eso tampoco era una fuente sostenible para tener un ejército en el Imperio. Por eso también no hay que olvidarnos que los Kaminoanos querían usar a Omega como un experimento para un nuevo soldado clon. Entonces básicamente esto nos dice que los clones no eran una fuente eternamente redituable. Esto pues a diferencia de los trillones de personas que habitaban esa galaxia. Pero Palpatine también, al ser un dictador y ya no teniendo a sus rivales Jedi que lo detuvieran, ya tenía el plan perfecto pues para sustituir a los clones con nuevos reclutas humanos, y todo para legitimar su poder. Y esto se debe no solo para controlar exclusivamente para él la tecnología de la clonación en una instalación secreta que nadie conocía en la galaxia como lo es el Monte Tantiss, sino que al mismo tiempo se podría enjuiciar al vicealmirante Rampart como un chivo expiatorio destructor de camino, para que así el emperador pudiera meter su agenda de los reclutas humanos sin que en realidad nadie lo notara, o que al menos no fuera tan evidente para la mayoría de los senadores, solo claro para los perspicaces. Y no hay que olvidar que Palpatine pues ya tenía mucho apoyo precisamente por el caos que dejó la Guerra de los Clones, habiendo un montón de pretextos e insurrectos pues en Onderon, en Desix, en Raxus Secundus o hasta en el planeta Sereno. Y todos esos pues eran mundos ex-separatistas que no aceptaban el control de la República y de lo que apestara a ella como lo era el nuevo imperio de Palpatine. No obstante, Palpatine sabía perfectamente bien que los soldados clones solo fueron un medio para esa guerra de los clones, para ganarse la confianza de los Jedi y asesinarlos por la espalda, para así tomar el poder como lo vimos en el episodio 3 de la saga. Ese objetivo pues ya lo habían cumplido los clones en el primer año del Imperio, así que después de la Orden 66 en esa lógica Sith ya no eran más necesarios. Y no nos olvidemos tampoco que lo que querían construir los lores del Sith era un imperio básicamente del hombre, como tal cual se nos describe en la novela de la venganza de los Sith. Un imperio pues hecho enteramente de humanos en pro del núcleo de la galaxia, siendo básicamente extractivista de los bordes exteriores y aprovechándose de los recursos y de diversas especies, tal y como le pasó a los Wookiees. Todo era pues más de lo mismo. Por eso el imperio solo tenía reclutas Stormtroopers y oficiales humanos, y en realidad muy pocos aliens salvo contadas diferencias. Y eso era todo lo contrario pues en la Alianza Rebelde, que estaba repleta de aliens. El punto pues
pues es que ya sabiendo que los clones tenían fecha de vigencia y que envejecían al doble, se necesitaba en el Imperio pues un medio gigante de control militarizado. Y no había nada mejor a los ojos de los Sith, además de controlar ya la tecnología de la clonación como ya lo vimos, que legitimar su poder con los propios humanos que formaban parte de su imperio. Esto en incontables sistemas estelares como Corellia, Coruscant y Hosnian Prime y muchos otros. Vaya, lo que cambió Palpatine al preferir clones por Stormtroopers fue tener menor calidad en sus ejércitos, claro. Pero hay que recordar que ya no había una amenaza tan grande como los Jedi, sino pequeñas revueltas por toda la galaxia. Y unas revueltas pues que eran muy controlables. Así que por eso cambió a un enfoque cuantitativo para dominar todos los rincones de la galaxia, donde no habían llegado ni los Caballeros Jedi, ni la República o los separatistas. Esto pues mediante millones de Stormtroopers reclutas humanos. Y esto, Masters, no solo le daba control a los Sith en todos los lugares de la galaxia como lo era el borde exterior que era inestable, sino que también legitimaba su poder con su propia población humana, porque básicamente le estaba dando empleos a todos, y también esto contribuía a esa falsa idea de seguridad ante los propios habitantes del núcleo y todos los humanos que formaban parte de sus ejércitos. Y eso, por ejemplo, fue muy notorio en las discusiones del Senado que vimos en el Bad Batch en su temporada 2, concretamente en los capítulos 7 y 8. Y lo único que querían los senadores pues era esta idea de paz y seguridad después de la guerra que les vendió Palpatine cuando él creó al Imperio. Así que de nuevo el dictador usó otra pantalla más para engañarlos a todos, y esto también con falsas promesas, para así crear un ejército aún mucho mayor como lo era el de los Stormtroopers, de lo que un día fue el ejército de apenas 6.2 millones de soldados clones que se llegaron a producir en camino. Todo pues para tener más control. Y ojo, no hay que olvidar que los reclutas humanos no costaban años de entrenamiento ni tampoco un pago gigantesco a los caminoanos como sucedió antes en la Guerra de los Clones. Solo estos reclutas necesitaban un poco de lavado de cerebro y se enlistaban y ya, aunque también claro se les pagaba como sucedía con los clones. Así que en resumidas cuentas, un Stormtrooper era mucho más barato y duraba mucho más que un soldado clon que envejecía al doble. Así que esto nos dice que el emperador Palpatine básicamente prefirió a los Stormtroopers como un medio para legitimar su poder ante unos clones que tenían ya una fecha de caducidad también al envejecer al doble, algo que también es notorio en la serie de Rebels o hasta en la serie de Kenobi. Claro, el Sith sacrificaba calidad, pero tenía fuerzas con esos reclutas humanos que podían ser 10, 20 o hasta 100 veces más cuantiosas eventualmente, y todo también como un jugoso medio para adoctrinar a su propia población en diversas academias imperiales por toda la galaxia. Básicamente tener Stormtroopers era un ganar-ganar para su régimen. Y esto también lo vimos claramente y fue muy notorio en la serie de Rebels en Lothal con Ezra Bridger en esa academia imperial, o también en la academia en Cárida donde se entrenó Han Solo enlistándose en su film. Inclusive no nos olvidemos de Wedge Antilles o Hobby Cleveland, que también estaban en una academia en Rebels, o hasta del piloto Biggs Dark Glider, que también se entrenó en otra academia imperial para después hacerse un rebelde. Y no hay que olvidarnos también que Luke Skywalker lo que más quería en su vida de joven era entrenarse justamente en una academia imperial. La doctrina de Palpatine estaba funcionando perfectamente. Y eso claro nos lo dice todo, Masters, porque nos demuestra que en poco más de 2 décadas, Palpatine logró impregnar esta idea de formar parte del Imperio en trillones de habitantes de su población. Así que de una forma u otra, lo que hizo fue adoctrinar a millones de personas con las ideas terribles del Imperio, lo cual también nos da contexto de por qué la Guerra Civil Galáctica sería tan brutal para la población y por qué también el Imperio fascista de los Sith no se iría del todo años más tarde con la Primera Orden. Todo pues porque la doctrina de los Sith funcionó muy bien para crear por montones reclutas imperiales que eventualmente serían Stormtroopers en incontables sistemas galácticos como un medio brillante para legitimar su poder y así tener control absoluto de la galaxia, todo a costa de lo que un día significaron los nobles soldados clones. Pero si también te interesa saber por qué Luke Skywalker aceptó entrenar a Grogu y Ahsoka Tano no lo hizo, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.